Hola traders, bienvenidos a un nuevo video más. El día de hoy vamos a resolver algunas de las dudas que han dejado en los comentarios, así que la primera era una pregunta sobre el OTC, ¿sí? Que en qué se diferenciaba el OTC de un mercado regular, el mercado que se encuentra de lunes a viernes. Entonces, hay varios puntos que generan diferencia en este tipo de mercados. Uno de los principales es que en el mercado OTC está el precio por lo general mucho más tendencial que el mercado regular. Entonces quiere decir que se producen impulsos muy fuertes. Tanto así que hay veces en las que el precio puede recorrer con velas seguidas, hacer una continuidad de 8, 10, 15 velas seguidas. Hay impulsos muy grandes. Entonces es difícil a veces incluso operar eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque las primeras velas nos van a poder mostrar fuerza, vamos a poder operar esa fuerza. Pero el problema es que cuando ya ha avanzado mucho el precio, en cualquier momento va a generar un giro, va a intentar hacer un retroceso. Entonces, como las tendencias son demasiado fuertes, es complicado saber hasta dónde el precio va a buscar llegar, ¿sí? O no tenemos mucha información en el pasado, por eso es recomendable operar el OTC con al menos 1 o 2 horas que el precio ya se haya desarrollado. ¿Por qué? Por ejemplo, miren aquí, en este nivel, hacia el pasado no ha habido nada. Miren, después de mucho tiempo el precio ha llegado ahí. Entonces es difícil poder predecir cuando el precio avanza mucho y no tiene mucha información en el pasado. No hay niveles a los cuales el precio haya reaccionado y por lo general en el OTC pasa eso. Como se empieza a desarrollar y se abre entre semana, en la tarde o el fin de semana, el precio tiende a hacer algunos movimientos un tanto extraños. ¿Qué pasa también en el OTC? Que abre con muchos gaps. Por ejemplo, aquí tenemos esta zona en la que el precio ha estado generando mucho gap, ¿sí? Cierra en un lugar y abre más arriba o más abajo. Entonces esos huecos, esos gaps que genera el precio modifican lo que el precio quiere hacer. Porque no es lo mismo que el precio se anticipe al llegar, por ejemplo, a un nivel para girar o tenga espacio para continuar y se llegó más rápido. Entonces eso va a modificar lo que el precio quiere hacer. Por eso es recomendable no operar los gaps, ¿sí? Ese tipo de gaps no nos dan información, así que es mejor no arriesgarse y tomar las oportunidades cuando el precio me esté mostrando buena información, yo tenga un contexto claro al cual pueda analizarle de forma definida, porque si no tengo esa información clara no voy a poder realizar entradas precisas, ¿sí? Incluso esos gaps se dan por la volatilidad. Entonces, si esto es señal de volatilidad, cuando yo haga una entrada incluso el precio me la puede tomar con un delay y me pone en un punto distinto al que yo quería para mi entrada. Entonces, hay diferentes formas de verlo y como les dije es un mercado muy tendencial, así que es preferible analizarlo con las líneas de tendencia, ya que al ser un mercado bastante tendencial eso nos va a dar mejor precisión al momento de trazar nuestros niveles. No quiere decir que vayan a estar perfectos, sí, pero nos da mejor precisión para trazar los niveles tendenciales. Los horizontales por lo general los rompe con facilidad. El hecho de que haga esos movimientos muy fuertes hace que el precio rompa niveles. Por ejemplo, estos niveles de aquí, este nivel de aquí, sí, que miren, es un nivel bastante fuerte y el precio lo rompió como si nada. Entonces, esperar operar giros en un mercado muy tendencial, sobre todo cuando se analiza con líneas horizontales, puede ser un tanto difícil. No que no se pueda,
pero se vuelve un tanto difícil el poder predecir, ya que el precio lleva demasiada fuerza. Hay detalles también que, como les dije, al ser muy tendencial, las líneas de tendencia van a funcionar mejor, y lo que vamos a buscar hacer es que entrar a favor de esas tendencias. Si la tendencia va muy fuerte, lo que nosotros podemos hacer es operar continuidades, ¿sí? Yo recomiendo que se opere más continuidades que giros, ya que el precio en este mercado, sobre todo, no suele respetar tan perfecto como lo hace muchas veces en el mercado regular. Aquí el precio se anticipa a girar o gira después, llega al nivel, hace una vela más y luego gira. Entonces ese tipo de detalles no se los puede predecir con facilidad, y es mejor tratar de analizar para las continuidades. ¿Cómo analizamos continuidades? Siempre y cuando el precio lleve fuerza, ¿sí? Hacemos eso. Eso sería lo que podemos hacer en el mercado OTC. Listo. Otra pregunta es, ¿cómo veo las diversas formas de debilidad? ¿Sí? Hay muchas formas de ver debilidad. Por ejemplo, esto que el precio hizo en una tendencia que es bajista, el precio, al no poder superar ese nivel anterior y que los cuerpos sean cada vez más pequeños, eso es una señal de debilidad. Entonces nosotros, ¿cómo aprovechamos eso? Operando a favor de la tendencia cuando veamos ese tipo de debilidad. ¿Qué es lo que pasa? Vamos en una tendencia bajista y aparece este tipo de velas, donde el cuerpo es mucho más grande que la mecha. Perdón, que la mecha es mucho más grande que el cuerpo. Entonces quiere decir que hubo más presión que generó debilidad en la vela, por eso el cuerpo es muy pequeño. Fuerza también la analizaríamos como esas velas con cuerpos un poco más sólidos. En cambio, las velas pequeñas son señales de que el precio no tuvo mucha fuerza. Por eso, por lo general, si se encuentran en un nivel ese tipo de velas, van a ser señales de debilidad y vamos a poder operar en giro siempre y cuando el precio nos muestre debilidad. Otra forma de que el precio nos muestre debilidad es cuando en contratendencia los retrocesos llegan a un nivel. Si por ejemplo estamos en una tendencia bajista, quiere decir que nos encontramos prácticamente en una zona fuerte de vendedores porque la tendencia es a favor de los vendedores. Cuando los compradores llevan el precio hasta ese nivel y no lo pueden superar, es señal de que el precio va a ingresar de nuevo fuerte los vendedores. Entonces ahí yo sé que el precio va a girar. ¿Y qué señales me deja? Me deja las mechas como señal de reacción y el cuerpo no tuvo la fuerza suficiente para poder romper esos niveles. Entonces esa también sería una forma de ver debilidad en el mercado. Por ejemplo, velas grandes en contratendencia son señales de debilidad. Por ejemplo, miren, aquí estamos en un pequeño movimiento bajista. ¿Y qué es lo que tenemos? Velas grandes que llegan a niveles y eso lo tomamos como una señal de debilidad. El precio ha llegado a un nivel y esto sería prácticamente un agotamiento porque el tamaño de esa vela es, miren, al menos 3 velas bajistas. El tamaño de esa vela, entonces es una señal de agotamiento, el velas grandes en contratendencia. Y bueno, esto ayuda también a el saber cómo la debilidad funciona, para saber cuándo el precio gira, que era otra de las preguntas que me habían realizado, que era en qué momento sé que se detiene y va a girar, ¿sí? El momento es que se detenga en contratendencia. Si vamos en una tendencia alcista, que el precio llegue al nivel fuerte, que sería el soporte, sea
tendencial, sea horizontal, que el precio llegue a ese nivel y no tenga la fuerza para romperlo, que quede una mecha, que el cuerpo no supere ese nivel, eso me estaría indicando que el precio va a girar. ¿Sí? Eso va a depender también de temas como el contexto, si la tendencia está empezando a girar, si la tendencia va con fuerza. Entonces hay diversas formas de esperar cuándo el precio va a girar. Hay condiciones que debemos esperar para que el precio gire. Como les digo siempre, que el precio llegue a un nivel fuerte. Si es una tendencia alcista, que llegue a un soporte para que gire. Si es una tendencia bajista, que llegue a la resistencia para que gire. Entonces eso nos estaría dando señales de que el precio no tiene fuerza y va a girar. Y así podríamos operar los giros. A ver, otra de las preguntas será que ¿cómo yo utilizo la mitad de las velas? ¿Sí? ¿Cuándo yo opero la mitad de las velas? Por lo general, a favor de tendencia se opera siempre. En contratendencia puede haber oportunidades, pero eso también nos podría incluso llegar a generar algún momento el que el precio se convierta en una forma distinta de ver. Es que hay contextos en los que el precio nos va a funcionar eso. No siempre funciona el operar a la mitad de las velas. Las velas grandes por lo general tienen un soporte y resistencia en la mitad de su cuerpo, ¿sí? Pero si a eso nosotros lo complementamos con que esa mitad está llegando a un nivel en el pasado y operamos eso, por ejemplo aquí, luego de esta vela que fue bajista, esperamos un retroceso y tomamos nuestra entrada en venta en ese nivel, es porque hace confluencia con el 50% de la vela y porque hay un nivel en el pasado, o sea que tengo dos confluencias que me están dando información de que el precio podría rechazar ahí y terminar siendo la vela débil alcista o ser una vela bajista, que el precio termine por romper el siguiente, ese nivel que ha generado el precio. Por ejemplo, si es alcista, ¿cómo la tomo al 50%? Si hay espacio para que el precio continúe, necesariamente va a tener que hacer un retroceso para luego continuar. Entonces ese retroceso estaría en ese 50%. Hay momentos en los que sí se da que retrocede hasta el 50%, hay momentos en los que no lo hace. Entonces es un poco complicado el deducir que solamente regrese al 50% para poder continuar. No, tiene que haber siempre confluencias de niveles, de mechas, de rechazos en el pasado para yo poder analizar que el precio va a hacer un giro. Entonces eso es lo que yo podría utilizar en los 50%. Como les digo, de velas grandes, pero no siempre suele darse. Ahí por lo general luego de un buen rompimiento el precio hace retrocesos, pero no siempre. A veces los rompimientos son muy fuertes o las velas son muy fuertes y esperar a que retroceda, no siempre. O a veces hace una envolvente en contra. Entonces voy a terminar perdiendo por punto de entrada. No sería algo tan preciso para operar, pero se podría tener en cuenta eso.